tanto entienden ustedes esto. Pero déjenme les digo, buscar a Jesús no es buscar religión, ni buscar ninguna denominación, ni buscar a una iglesia donde meterme para perder mi tiempo. Buscar al Señor es buscar la vida eterna. Así es de que para los que no tenían la idea de qué es lo que hacemos los cristianos, es exclusivo y específicamente agradecerle todos los días de nuestras vidas al que dio su vida sin tener nada que ver en la cruz. ¿Okay? Si usted no tenía vamos a decir, una idea, los cristianos buscamos agradecerle con poquitito a lo muchísimo o a lo pleno, a lo sumo que Dios me da a través de su Hijo Jesús hizo. ¿Okay? Nosotros no estamos aquí para entretener, no estamos aquí para hacer perder el tiempo a alguien, tampoco estamos aquí para hacernos ricos del dinero de nadie, estamos aquí por agradecimiento. Cristo Jesús murió y no fue ninguna leyenda, mis hermanos, fue algo real. Las mismas escrituras nos lo van a comprobar. Que abran su Biblia, por favor, y a pedirle la gracia al Señor para que usted y yo, ¿verdad?, nos alimentemos a través de la palabra. Mateo 27, el primero de los evangelios, por favor, Mateo 27, voy a darle lectura y vamos a ir explicando partes esenciales. Usted y yo sabemos que la Biblia es muy amplia, es profunda, no podemos explicar lo que quisiéramos, ¿verdad?, en los próximos, que serán 1 hora, 45 minutos más o menos, pero vamos a pedirle al Señor que el tiempo, ¿verdad?, que nos reste sea de bendición y usted y yo empecemos a hacer la mejor decisión. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, bueno, creo que hoy es el día, ¿ok? Mañana no sabemos si usted y yo vayamos a estar en vida. Yo tengo la convicción que Cristo Jesús ya me perdonó y tengo nueva vida en Él, sea donde voy, a las moradas eternas con Él, en donde no hay dolor, no hay llanto, no hay lloro, ni enfermedades, según Apocalipsis 20. Voy a darle lectura, por favor, a Mateo 27, versículo del 1 al 5, y como tema a todos los que les gusta anotar, como tema es lógico, ¿verdad?, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Mateo 27, versículo 1, dice la Biblia. Puede compartir Biblia, ¿verdad?, los que no trajeron, se pueden animar ahí con su compañero, y dice la palabra del Señor. Sígame con su mirada, yo le voy dando lectura y voy explicando. Venida la mañana, Mateo 27, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Quiero explicar dos cosas muy controversiales que la Biblia enseña, iglesia, acerca de las cuales muchos tienen tal vez dudas. Hay dos cosas que la Biblia enseña: la traición de Judas y la negación de Pedro. ¿Sí se acuerdan? ¿Saben, mis hermanos, que la traición de Judas prácticamente consiste, y hay una diferencia en que Judas lo planeó, Judas lo premeditó con toda alevosía y ventaja? Judas prácticamente lo planeó con un corazón malo y perverso y maligno y endurecido totalmente a lo que Pedro hizo cuando él lo negó 3 veces. Hasta el que no es cristiano conoce muy bien la historia, ¿verdad que sí? El gallo cantó 3 veces. La negación de Pedro, en cambio, no se compara, porque Pedro sí era un hijo de Dios, Judas nunca lo fue. Ahorita explico algo. La negación de Pedro en realidad tiene una diferencia completa, porque fue circunstancial. Las circunstancias por su corazón o por su insuficiente humanidad lo impulsaron a
a negar a Cristo Jesús. Pero ¿cuántos saben que un hijo de Dios no peca porque le agrade, sino porque somos débiles? Esa es la diferencia. Usted y yo como regenerados no pecamos porque nos agrada. Muchas veces nos miran, oye, ¿este es cristiano? Claro que fallamos. Pero número uno, no es nuestra naturaleza estar peca y peca y peca deliberadamente. Y número dos, el Hijo de Dios no peca porque nos agrada, sino porque somos débiles. ¿Cuántos saben que sabemos perdonar? ¿Verdad que sí? Sin embargo, Jesús nos da una lección en el caso de Pedro, ¿verdad? Lo cual es que nunca debemos de confiar en nuestra propia prudencia, en nuestros propios medios, en nuestra propia opinión, sino que más bien debemos de depender plenamente en Cristo Jesús. Esa es la enseñanza que nos da. Pero el corazón no arrepentido de Judas lo hizo entregarlo. Pongan su mirada por favor en el versículo 3, 27:3, dice la Biblia. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, dice la palabra del Señor. ¿Cómo devolvió las monedas, mis hermanos? Arrepentido. Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Escúchenme muy bien, iglesia. Hay una diferencia completamente, miren. La palabra arrepentido, del griego metamelomai, es una palabra completamente diferente al arrepentimiento que experimentó Pedro. La palabra arrepentido genuino significa en el griego metanoia. El metamelomai es una palabra que define, según el griego original, como un arrepentimiento solamente porque, puedo decir, ¿verdad? Porque, bueno, mi conciencia me remordió, fue más bien un remordimiento, ¿ok? ¿Cuántos nos hemos burlado y nos jalamos los cabellos diciendo, Judas, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿A cuánto nos ha pasado por la cabeza cada vez que leemos ese pasaje bíblico? Judas, ¿qué pasó por tu corazón? ¿Qué tenías en tu cabeza? Grande tontería, Judas. Escúchame muy bien, cristiano, hoy día. Se vuelve a repetir la historia. Según la ley, para todos los que escriben, no tienen que ir ahí, Éxodos 21, 32. Cuando tenga tiempo lo puede leer. El precio de un esclavo por el cual Cristo Jesús fue entregado, ¿ok? Era el precio prácticamente que pagaban por una persona. Yo sé que muchos de aquí no saben muy bien. En aquella época había mercado de esclavos. Así como hoy hay un mercado de mercancías, ¿no? De cosas para ir a comprar. En aquella época había un mercado de esclavos. De hecho, lo explicaba el jueves, aparentemente había como 6 millones de esclavos en aquella época a la venta en el mercado. Los romanos era como hacían dinero. Los romanos era la cultura que regía, ¿verdad? Que comandaba en aquella época. Era el precio de un esclavo, mis hermanos. Escúchame muy bien. Se repite la historia porque hoy día por 30 monedas seguimos traicionando al Señor Jesús. Hay muchas personas que por 30 horas extra de su trabajo cambian o son más importantes que estar a los pies de Cristo Jesús. 30 monedas de plata son y siguen siendo muchísimo más importante para muchísimos cristianos hoy día, antes que estar o buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Los 30 sueños para muchos cristianos, o las 30 actividades y las 30 ocupaciones y las 30 cosas a realizar, los han esclavizado, están muy por encima de mostrar el verdadero amor a Cristo Jesús. Porque muchas veces nos burlamos, decimos, Judas, ¿qué hiciste? ¿Cómo es posible tanta locura? Tanto amor al dinero. Por 30 monedas, cristianos, nos seguimos esclavizando muchísimos y seguimos dándole la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Y mucha gente llora, pero déjenme les digo que no lloran de una manera genuina. No lloran de una manera arrepentida completamente de corazón, como lo explica la palabra metanoia. Es un simple llorar. Es un llorar por remordimiento, es un llorar por preocupación, o porque, como lo hizo Judas, porque no se cumplieron sus planes. Saben que Judas pensó en su corazón que como Cristo Jesús se les había escapado muchísimas veces a los fariseos y a los escribas que lo querían matar, dice, no, pues lo vendo, me cae mi dinerito, y al fin y al cabo que el Señor se les escapa corriendo. No sé si han leído la Biblia, muchas veces se les escapó el Señor Jesús.
no era su tiempo aún. No se cumplen los planes, este hombre se pone a llorar, pero lloró de repente. ¿Cuántos han llorado de remordimiento? Me acuerdo cuando yo no era cristiano. Yo tenía un corazón no arrepentido, pero sí a veces derramaba las lágrimas. Solamente nos remuerde la conciencia las cosas que pasan por ahí, pero no llora uno de un verdadero arrepentimiento. Vamos a ver cuál es el verdadero arrepentimiento. Hoy día, por eso hay muchísimas vidas que no cambian, porque siguen prefiriendo las 30 monedas que la buena parte que Cristo Jesús reconoció ahí en San Lucas 10:41, cuando le dijo a Marta: Marta, afanada y turbada estás con tantos quehaceres. Sin embargo, le dice el Señor Jesucristo: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, según Lucas 10:41. Hoy día, iglesia, muchísimos cristianos dejamos a un lado la buena parte, la comunión íntima con Dios. ¿Y qué hacemos? Nos vamos por las 30 monedas. Escuchen bien lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 7, 9 y 10. Dice la Biblia: ahora me alegro de haberla enviado, no porque les dolió, hablando Pablo de la carta, sino porque aquel dolor les condujo al arrepentimiento. El dolor, escuchen bien, el que sintieron es dolor que Dios desea que su pueblo sienta, y por lo tanto no les hice daño. Dios a veces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos que nos apartemos del pecado y tener la salvación. Jamás debemos quejarnos de esas tristezas, pero las tristezas del mundo solo producen muerte. Eso es lo que experimentó Judas, mis hermanos. Judas no se arrepintió, Judas lloró por un puro y mero remordimiento. Judas tomó justicia por su propia mano. ¿Cuántos han escuchado que muchas personas se han quitado la vida? Ayer precisamente Ernesto me comentaba que su hermano hizo un negocio con una persona que conocía aquí en la Lake y la Cuarta, parece que así me dijo, algo así. ¿Saben que nomás de repente se lleva la sorpresa el hermano de Ernesto? Porque llamó, ¿y qué creen? Y esto pasó ayer o antier, yo no sé. Se suicidó la persona. Se quitó la vida. Judas tomó justicia por su propia mano. Eso es engaño del enemigo, Escúcheme, mi iglesia. Nadie le puede ayudar a Dios. Moisés y Elías le dijo: quítame la vida. En su desesperación llegamos hasta ahí, pero nunca se la quitaron. Judas tomó justicia por su propia mano. Sin embargo, Pedro permitió que su falla fuera justificada por el perdón de Jesús y que su sangre lo limpiara de su pecado. Eso es totalmente diferente. Y dice la palabra del Señor, si usted lee conmigo, en el 4 y el 5 dice: y diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, es decir, ahí arréglate como tú puedas. Nosotros ya logramos lo que queríamos. Versículo 5: y arrojando las piezas de plata en el templo, dice la palabra del Señor, que Judas salió y fue. ¿Y qué hizo, mis hermanos? Y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: escuchen bien lo que dice un hipócrita, una persona que nunca se arrepintió, porque eso era lo que Cristo Jesús les reprochó en su misma cara. Escuchen bien lo que dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. ¿Por qué? Porque es precio de sangre. ¿Saben que puedo decir, esa expresión es una expresión tan falsa, religiosa y puramente hipócrita? Estas personas, ¿verdad?, hacían como decía Cristo Jesús. Mira, colaban el mosquito. ¿Cuántos saben cuánto mide un mosquito? Una miniatura del animalito, ¿verdad que sí? Colaban el mosquito y se tragaban el camello. Dicen de una manera según ellos muy espiritual: oye, no es lícito echarlas en las ofrendas, en el tesoro de las ofrendas. ¿Por qué? Porque según la ley,
A los que les gusta anotar, Deuteronomios 23, 18. Decía la ley, no puedes traer absolutamente dinero. No quiero dinero sucio, no quiero dinero ilícito, porque mucha gente se prostituía y se atrevían a llevarle al Señor parte de su dinero. ¿Cuántos saben que Dios quiere un corazón arrepentido? Salmo 51, cuando un hijo de Dios arrepintió a David, al corazón contrito y humillado, no despreciarás jamás. Límpiame más y más de mi maldad y lávame de mi pecado. Crea en mí un corazón recto y un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Pero estas personas, queriendo cumplir según ellos la ley, de una manera sucia, de una manera perversa, te dicen, oye, no, ese dinero, con ese dinero vendieron a este hombre perverso y blasfemo. La historia se repite, iglesia. Así suelen ser los no nacidos de Dios, los no regenerados. Estas personas que se fijan en las pequeñeces nunca cumplen lo que Dios exige. Pero eso sí, la iglesia hoy día sigue plagada por millones y millones de ese tipo de gente. ¿Okay? Si saben que hoy día se dieron cita muchísimos, millones y millones creyentes, gente que ni siquiera cree en Dios, a lo mejor se dio cita porque como es una costumbre, ¿verdad? Bueno, es Pascua, dicen por ahí, es el cuarto viernes. Bueno, pues me voy a arrimar porque a Dios dicen que a Dios le gusta ir a una iglesia. Dios quiere que nos arrepintamos. Hay gente que no tiene un lugar donde reunirse, se reúnen en una cueva, se reúnen abajo de un puente. Dios quiere ver el corazón arrepentido, iglesia. Dije que hoy día está plagada de muchísima gente, hipócritas, que no han sido regenerados, porque todo cuestionan, todo exigen, todo juzgan, todo está mal absolutamente en una congregación. Juzgan la camisa, juzgan la corbata, juzgan los cosméticos, ¿por qué se pintó la mujer del pastor? Todo juzgan, nada les parece. Juzgan una cruz de palo, juzgan el pescadito que llevan atrás de un carro, pero eso sí, nunca se preocupan por lo que hay dentro del corazón, que es lo que Dios quiere. Todo juzgan. Así era la gente de aquella época, mis hermanos. ¿Qué es lo que hace Cristo Jesús, mis hermanos? Cristo Jesús, ¿verdad? Con su omnisciencia conoce tu corazón y el mío. Los estudiosos de la Biblia saben muy bien lo que dijo en San Juan 1:47. Le dijo a Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Saben lo que significa la palabra engaño del griego dolos? Significa no hay trucos. Significa no hay acechanza ni mentira en ese corazón. ¿Qué significa truco, Marco Antonio? ¿Me lo explicas? Claro que te lo explico. Un truco significa procedimiento ingenioso y hábil para conseguir algo. Significa una trampa astuta e ingeniosa para conseguir un beneficio. Hoy día hay millones y millones de truqueros en las iglesias que no han sido regenerados. Salen de las iglesias y se regresan a una triste condición: fornicación, adulterio, lascivias, mentiras, doble vida. Yo no sé. Buscan algo con ingenio y astucia. Pero yo les mando un mensaje. Muchísimo cuidado con esas personas que simplemente, que con astucia y engaño, están buscando la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque les puede pasar lo que a Judas. Pueden planear su propia muerte. Eso es lo que le pasó a Judas. Versículos 7 y 9. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultarlo para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y le dieron para el campo, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó
el Señor. Quiero explicar dos cosas, cristianos. Número uno, aparentemente hay una contradicción, ¿ok? Vayan conmigo bien rapidísimo al libro de los Hechos. Si usted está ahí, ¿verdad?, atento, el libro de los Hechos es un libro después de los Evangelios. En el libro de los Hechos 1, versículo, voy a darle lectura, si está usted conmigo ahí, dice la palabra del Señor, en el versículo 18, pues con el salario, Hechos 1:18 dice, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Acabamos de leer que se ahorcó, ¿verdad que sí? Marco, ¿cómo me explicas entonces? ¿Quién tiene la razón? ¿San Mateo o el escritor de los Hechos? Es lógico que cuando alguien se cuelga, lógicamente, ¿verdad?, que el peso del cuerpo tiende a reventar la soga, ¿sí o no? Esa es la explicación, ¿ok? Porque muchas veces dice, oye, es que la Biblia se contradice. No hay ninguna contradicción, hay que saber interpretar. El cuerpo del peso de este hombre que se ahorcó, lógicamente, tiende a romperse la cuerda, cae, y la palabra del Señor dice que se rompe su cabeza, ¿verdad? Enseñando todo así que en sí lo de adentro, las entrañas. Otra aparente contradicción, dice la palabra del Señor, lo acabamos de leer según San Mateo, que dice que como decía la profecía en Jeremías, en sí, ¿saben dónde lo dice? Según la Biblia, lo dice en el libro o en la profecía según Zacarías. Quiero explicar algo, pero por favor, antes de explicar eso, quisiera yo que usted y yo fuéramos al libro de Zacarías 11, 12 y 13, por favor. El libro de Zacarías, ¿verdad?, para que no mueva mucho su Biblia, ahí casi enseguida, miren, de lo que es San Mateo, donde estamos, un poquitito vaya nomás hacia atrás, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, si no estoy mal. Y dice el libro de Zacarías 11, versículo 12 y 13, o 13 y 14, perdón, dice lo siguiente. Zacarías 11, 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, 11 y 12, ¿ok? Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario, ¿cuántas monedas, mis hermanos? 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio, con que me han apreciado. Y tomé las 30 monedas de plata y las eché, ¿dónde, mis hermanos? En la casa de Jehová, al tesoro. Qué impresionante cómo se cumplen las escrituras, ¿verdad que sí? Por eso tenemos usted y yo que tener el temor de Dios. Las escrituras, mis hermanos, dice la palabra del Señor que todo absolutamente se va a cumplir, y que ni siquiera una tilde, ni siquiera un acento va a dejar pasar hasta que todo se cumpla. ¿Okay? Ahora, entonces, ¿por qué esa profecía está en Zacarías y no está en Jeremías? Escúchame muy bien. Cristo Jesús mismo dio una cita en San Lucas 24, versículo 44, y él mismo dividió tres cosas que en aquella época dividían. Escúcheme bien, se los leo. Lucas 24, 44 dice, estas son las palabras con que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, número 1, en la ley de Moisés, número 2, en los profetas, y número 3, en los salmos. ¿Qué significa eso, Marco? Miren, en aquella época, el libro de los profetas lo encabezaba Jeremías. Y lógicamente, por costumbre, la gente decía, bueno, vamos a leer el libro de Jeremías, incluyendo todos los profetas, pero el tomo que estaba por encima era Jeremías. ¿Ok? Por eso les digo, mis hermanos, la Biblia no se contradice en lo mínimo. La Biblia en sí
se completa. Regresamos una vez más a San Mateo 27, por favor, para los que están siguiéndome con su vista. Capítulo 27, voy a darle lectura al 10. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, ¿qué hizo Cristo Jesús, mis hermanos? No respondió nada. ¿Qué es lo que hacemos usted y yo? Yo le hago una pregunta hoy día, cristiano. Cuando alguien testifica en contra de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos nace? ¿Qué es lo que nos place? ¿Te enojas? ¿Nos ponemos a llorar? ¿Nos amargamos? ¿Lo tomamos como enemigos? ¿Qué es lo que hacemos, cristiano? Muchas veces hacemos todo lo contrario de lo que Dios exige. La palabra de Dios nos enseña algo bien clarísimo. No te defiendas, deja que Dios te defienda. ¿Cuántos saben que Cristo Jesús tenía la autoridad de pedir cuántas legiones de ángeles, si no estoy mal? Dijo 2 legiones, ¿verdad que sí? De 4,000 a 6,000 eran las legiones de las que se conformaban los soldados. No, Pedro. Yo me puedo defender. ¿No sabes que yo le puedo orar a mi padre y que me mande 4 por 2 o 6 por 2? ¿Cuántos miles de ángeles para que me defiendan? Dejemos que el Señor nos defienda, iglesia. Aprendamos a cerrar la boca, aprendamos a ser cristianos, aprendamos a vivir la vida en santidad. Aprendamos lo que Cristo Jesús nos enseña. Dejemos que Dios nos defienda. Cristo Jesús mismo lo enseña. No tienen que ir ahí. San Mateo 5:11 dice la palabra del Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Salmo 109:31 dice: porque Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma a los que le juzgan. Salmos 17:7 dice: muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Dejemos que Dios nos defienda, cristianos. No levantemos manos. ¿A cuántos los han ofendido? Hay personas que inclusive muchísimas veces nos han retado a golpes. Yo les digo, yo no tengo tiempo para eso. Muchos de ustedes me conocen y ahí es donde podemos mirar la verdadera regeneración. Muchos de los que están aquí me miraron cómo yo me peleé muchísimas veces en las canchas de fútbol. ¿Con qué compruebas que eres regenerado, Marco? Mírenme hoy, se los digo delante de Dios. Hay gente que me ha venido a gritar como niño. ¿Qué les digo yo? Lo que hizo Jesús. Como oveja fue al matadero y no abrió su boca. Que me defienda el Señor. Ahora, si tengo que llamar al 911, tengo que llamar al 911, lógicamente. ¿Verdad que sí? Pero que me defiende es Dios. ¿Se dan cuenta por qué no tenemos un cristianismo firme y fiel a Dios, mis hermanos? Porque siempre queremos que nuestra carne, hacer lo que nuestra carne dice, no lo que la palabra del Señor dice. Versículo 15. Ahora bien, perdón, en el versículo 14, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador, ¿qué hacía, mis hermanos? Se maravillaba, se sorprendía muchísimo. Porque usted y yo hacemos siempre todo lo contrario. Versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso. ¿Y qué dice la última parte, mis hermanos? El que quisieran. ¿Sí o no? Y tenían entonces un preso famosísimo llamado Barrabás. Miren, el pueblo romano se congraciaba. Querían quedar bien ellos con el esclavizado pueblo judío. Les vamos a hacer ahí un favorcito, miren, les vamos a soltar al que quieran, les vamos a soltar algo
para que vean, ¿verdad?, que también tenemos corazón, los romanos. Y tenían por costumbre, según la Biblia, soltarles a un criminal. Y dice la palabra del Señor que escogieron exclusiva y específicamente a alguien que Lucas llamaba como un homicida. San Juan lo llamó un ladrón, San Juan 18:40. Marcos lo llamó como un sedicioso, como un revoltoso. Los romanos tenían como costumbre, ¿verdad?, y efectuaban una fiesta llamada el charis. ¿Qué es charis? Yo no sé cuántos se asoman en el griego. Gracia. Ellos se congraciaban porque tenían esa fiesta. Y vamos a soltarle uno, ¿verdad?, aquí a los judíos para que vean que pues nosotros también somos misericordiosos. Yo les hago una pregunta hoy día, mis hermanos. ¿A quién hubiéramos escogido si usted y yo hubiéramos presenciado ese evento que acabamos de mirar ahorita? ¿A quién? Es terrible, mis hermanos, decirlo. Muchísimos que nos llamamos cristianos seguimos escogiendo a Barrabás. ¿Cómo, Marco Antonio? Con tus hechos y con los míos. Así de sencillito. Se vuelve a repetir la triste historia. Seguimos escogiendo a un maldito. Seguimos escogiendo a un ladrón, a un sedicioso, a un revoltoso, a un homicida. Lo seguimos escogiendo. A mí me da escalofrío, mis hermanos, cuando yo estoy a punto de hacer algo que Dios no me mandó a hacer. Yo sí tiemblo delante de la presencia del Señor y le doy gracias a Dios, porque su Santo Espíritu está siempre ahí diciéndome, guiándome. Si saben que el Espíritu Santo de Dios no es para que te dé cosquillas, ¿verdad que no? El Espíritu Santo de Dios es la misma sustancia viva y pura de Dios, la cual te guía. Dice la Biblia, a toda verdad. Eso no es correcto, Marco. Eso no es correcto, cristiano. Yo no estoy aquí nomás de aparato. La gente religiosa sigue rechazando a Jesús y solamente se meten en una iglesia para ver qué obtienen. Fama, fortuna, viajes. Hay muchísima gente que está vendiendo su música, están afanados por presentar su CD. A toda la gente que vino hoy nueva, ¿okay? Jamás compren predicaciones ni música cristiana. Jamás le hagan ricos a esa gente que se quiera hacer rico del Evangelio. Casa de Oración Guadalajara tiene cientos y cientos de alabanzas cristianas gratuitas y enseñanzas, no tienes que mandar ni un penny. Si te nace en tu corazón, hazlo, pero no seas parte del ministerio que mucha gente ha cambiado por la verdadera sustancia que Cristo Jesús ha sembrado en nuestros corazones, mis hermanos. Dar gracia, porque lo que recibiste es de gracia, darlo de gracia, dice la palabra del Señor. Predicadores y evangelistas que se han atrevido a tomar el lugar de Cristo Jesús. ¿Qué dijo San Juan? Perdón, ¿qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que este hombre crezca para que yo, ¿qué? Mengüe. Ahora hay muchos barrabases que se han tomado el lugar de Cristo Jesús. Es necesario que yo crezca y que Cristo mengüe. Por eso miramos tan terribles vidas hoy día, mis hermanos, porque Cristo Jesús sigue menguando vidas de muchos cristianos. Dice la palabra del Señor en el versículo 16, 17, dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? Y le dice al pueblo bien espiritual, a Barrabás o a Jesús, les dice, llamado el Cristo. Porque él sabía que por envidia le habían entregado. ¿Sabía Pilato o no sabía Pilato la razón por la cual entregaban a Cristo Jesús? ¿Sí o no? Por envidia. Si saben cristianos, si saben que la envidia, de hecho, es un sentimiento, es un enojo que las personas experimentan, algo que no tienen pero que desean tener porque alguien lo posee. Esto es lo que estaba experimentando esta gente. Querían poseer la fama que Cristo Jesús tenía, pero cuando saben que Cristo Jesús no se ganó el aplauso
el aplauso de la gente por ladrón, o por sedicioso, o por religioso, ¿verdad que no? Él se lo ganó. ¿Sabe por qué? Porque él, incluso, mujeres, antes la mujer no valía lo que Cristo Jesús le vino a dar, esa virtud. Si saben, mujeres, que hoy día se sigue practicando el machismo, deberían estar agradecidas, mujeres. Cristo Jesús les vino a regresar la virtud que esa gente religiosa le quitó a las mujeres, que las tenían como por menos. Cristo Jesús, con su amor, se vino a ganar el aplauso de muchísimos, y su amor también, su corazón, de usted y el mío, ¿verdad? Cristo Jesús sigue conquistando corazones por el sacrificio y el amor que verdaderamente mostró, mis hermanos. Él no vino a vender predicaciones, ni a vender música, ni mucho menos a manosear a la novia de Cristo. Yo siempre lo he dicho. ¿Cuántos tienen un prometido? ¿Cuántos tienen un cónyuge? ¿A cuántos les gusta que se lo manoseen? ¿Le darían un aplauso a quien le manoseara a su prometida? Les pregunto. ¿Verdad que no? Es imposible que me manoseen a mi prometida. Hay de las personas que se están atreviendo a manosear a la novia de Cristo Jesús, que es la iglesia. No quiero estar en sus pies definitivamente en el día del juicio. Dice la palabra del Señor en el versículo que me quedé, que sabían que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, la mujer de Pilato: no tengas nada que ver con ese justo. Fíjense qué tremenda revelación tuvo esta mujer. Y no negamos que Dios mismo se lo reveló, porque Cristo Jesús en realidad siempre ha sido el justo. Porque hoy he padecido, dice la mujer de Pilato, muchos sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron, es decir, convencieron a la multitud que pidiesen aquí, mis hermanos, a Barrabás, y que Jesús fuere muerto. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más y más diciendo: sea crucificado. Ni siquiera sabían. Voy a leerle para explicarle algo que hay profundo. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, es decir, nada podía lograr, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y yo les voy a decir en inglés: yeah, alright. Sí, ¿cómo no? Este hombre sí conocía la ley de los judíos, aunque no la cumplía. ¿Saben lo que hizo este hombre? Este hombre hizo prácticamente lo que la ley judía enseñaba, ¿ok? Deuteronomios 21:6, no tienen que ir ahí. Había un simbolismo de un acto de inocencia. La gente se lavaba las manos, ¿verdad? Cuando encontraban, por decirlo, el cadáver de un animalito o de un hombre, bueno, tenían que ver qué tan cerca estaba del pueblo. Y bueno, hacían un acto, ¿verdad? Un ritualismo, y decían: Señor, pues mire, no sabemos dónde quedó este muerto y está muy cerquita nuestro pueblo, pero bueno, nuestro trabajo es hacer un ritualismo. Agarraban agua y se lavaban. Simbolismo de inocencia. Señor, pues no tenemos nada que ver, pero te vamos a pedir perdón. Este hombre se pidió pedir perdón lavándose las manos con agua. ¿Cuántos saben, mis hermanos, que el agua no limpia a nadie? ¿Cuántos tienen amigos musulmanes? 7 veces se arrodillan delante de un Dios, Alá. Fíjate cómo están sus vidas. Yo personalmente los conozco, yo conviví años con musulmanes. Un corazón enternecido, un corazón durísimo. No saben amar, no saben perdonar, pero sí se lavan con agua. Ya unos de las vidas tan endurecidas que llevan, ya sí saben que usan guaraches ellos. Usan guaraches para que haya facilidad, o sandalias. Mírenlos en el verano, para que haya una facilidad de ir a lavarse las manos. Miren,
ya ha llegado, así que ha llegado el corazón tan endurecido que yo lo miraba, más agarraban agua y ya ni se quitaban el guarachi. Y yo digo, qué bien, ¿para qué te quitas el guarachi? Lo que te tienes que quitar es ese pecado que está en tu corazón. Pero eso sí, se ponen un gorrito, ¿verdad? Una vestidura bien tremenda todos los viernes. Y mucho cuidado con decirle a la directora, por favor, que me salí. Mis 12 horas tienen que aparecer en mi tarjeta de tiempo. Bien espirituales. Bien espirituales. Eso es lo mismo que experimentamos hoy día, iglesia. Nos miramos bien espectaculares con una corbata. ¿A poco ese es pastor? Wow, pues. ¿Creen que los pastores llevamos aquí una coronita, verdad? Y las alitas. Eso creen muchos, ¿verdad que sí? ¿Saben que en Israel sí había pastores, pero lo que no había era gente regenerada? Pastores siempre ha habido, iglesia. Lo que no hay es un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos mirarán ¿a quién? Los únicos que podamos mirar a Dios somos los que somos lavados y restaurados. No es por las veces que te metes en una iglesia, no es por las veintitantas mil veces que has orado o diezmado. No es por obras, para que nadie me venga a decir, yo te compré mi favor, Señor. No es por indulgencias, iglesia. Es por su gracia y por su amor. Estas personas hicieron algo terrible. Viendo que Pilato no adelantaba nada, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, como lo citó la ley, y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Versículo 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre vosotros. ¿Y sobre quién, mis hermanos? Ni siquiera tenían idea, mis hermanos, lo terrible que estaban declarando. ¿Saben que el pueblo judío ha sido el más sufrido y el más atacado en la historia de la existencia? Les voy a dar algunas crónicas. 400 años esclavizados en Egipto por su terquedad. Los asirios los toman y los esclavizan por su terquedad. Nabucodonosor también fue usado por Dios para que también los esclavizara por su terquedad. En el año 70, un general llamado Tito llegó y les destruyó lo que tenían por algo grandioso, su templo. Se los hizo ahí, se los tumbó. Lo único que les quedó fue una pared, y a esa pared le llaman el muro de los lamentos. Yo no sé si tengan la guía de usos y costumbres, que se las hemos recomendado, ¿va? Para que usted y yo estudiemos la Biblia. Ahí están, fíjense, tapados y con su sombrerito y orando delante de esa pared todavía. En la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron asesinados por un varón llamado Hitler, quien quiso exterminar a toda la raza judía, pero no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque Dios no lo permite, mis hermanos. Es el pueblo escogido de Dios. No es el plan de Dios. En España los judíos fueron echados y fueron maldecidos. Hoy mismo, mis hermanos, la nación de Israel ya está establecida como una nación, pero continúan las guerras. Ni siquiera sabían lo que estaba. Sí, que sea la sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y aleluya y amén. Seamos, mis hermanos, seamos prudentes. No hablemos y hagamos locuras. No sé si usted se da cuenta que Dios está aquí presente. Dice la palabra del Señor en el versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Miren, el método romano de azotamiento no estaba incluido en la crucifixión, ¿ok? Según los entendidos, según los estudiosos, el azotar a una persona
o lastimarla, lo acabamos de ver. Ahorita les voy a explicar algo. Si miraron cómo los soldados tenían una cuerda, ese le llamaban azote, ok, ahorita les voy a explicar algo. Eso no venía incluido en la crucifixión. Según los estudiosos, Pilato mandó a lastimarlo, a azotarlo, a golpearlo, para ver si calmaba la ira de estos hombres. Ya, pues, lo lastimamos, ahí le damos unos golpes en su espalda y se conforman. Ellos aún siguieron pidiendo la muerte. No venía en el paquete, ¿ok? Cuando una persona era azotada o lastimada, chicoteada, la persona era desvestida y era atada. Y el azote, escuchen bien, estaba hecho de correas de cuero con trozos puntiagudos y filosos de hueso y de plomo que desgarraban la espalda y desgarraban los hombros de la víctima. Según las crónicas dicen que muchos terminaban muertos. Esa cosa perforaba la espalda, mis hermanos. No es algo que nomás miramos ahí de sencillito y que me dieron un chicotazo, mis hermanos. Esos huesos puntiagudos, cosas de madera, tenían un filo terrible. Y al caer en la espalda de las personas, mis hermanos, les desgarraban, a manera que se le podían mirar las venas, se le miraban los músculos. Voy a abundar un poquitito más en eso. Dice el versículo 29 y 30, en el 28 dice: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Ahí lo pusieron con un taparrabos en la película. Según las crónicas dice que le quitaban todo, ¿ok? ¿Saben que esa práctica, de hecho de donde se originó la cruz, según las crónicas narran que esa práctica tuvo origen pagana en la antigua Caldea? Cuando digo Caldea estoy diciendo Babilonia. A mediados del siglo III de Cristo, las iglesias se habían apartado de la fe cristiana y las habían pervertido, según la nota que tengo aquí, con el fin de aumentar el prestigio del sistema eclesiástico apóstata. Se recibía a los paganos a las iglesias y se les permitió mantener gran parte sus signos y sus símbolos. Si saben que la T era prácticamente honra y honor a un dios llamado Tammuz. Eso está en la Biblia, ¿eh? Vamos a ir para allá, no voy a pensar que me estoy inventando cosas. Voy a seguir leyendo, ahorita les voy a explicar algo más. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron, estoy en el 27, alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña de su mano derecha, e hincado de rodillas delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Le estaban haciendo burla. La palabra salve significa regocíjate, gózate. Era lógico que se estaban burlando de él. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron, ¿para qué, mis hermanos? Para crucificarle. ¿Saben que la palabra crucifixión del griego stauros significa lo que les estaba yo explicando, ¿ok? Significa una crucifixión para la gente maldita. Usted y yo sabemos que según la ley, ¿ha usted leído Gálatas 3:13? Según la ley, decía que todo aquel que se subía a una cruz era considerado maldito, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Deuteronomios 21:23 también te cita la ley: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Miren, este dios pagano llamado Tammuz
y estoy diciendo Tammuz, porque quiero enfatizar la letra T. ¿Saben que una cruz tiene la figura de una T, verdad que sí? Bueno, de ahí fue que tuvo origen, y de hecho se dice que el dios Tammuz, que era una deidad de Siria, pero de origen caldeo, de origen babilónico, narra las crónicas que en aquella época los babilónicos narraban un poema. Narraban un poema al dios Tammuz, que supuestamente era un joven pastor que fue destrozado por un jabalí, y una diosa Istar bajaba a buscarle a los infiernos y le resucitaba. De hecho, el dios Tammuz era el dios de la agricultura y el dios de los rebaños. Imagínense, mis hermanos, escúchenme muy bien, a todos los que celebran todavía el Día del Conejo. Dicen las crónicas que Istar descendía, y según se creía, que bajó a traer a este dios Tammuz del mismo infierno. Hágame usted el favor. San Lucas 16 nos narra todo lo contrario. ¿Habrá manera de ir al infierno vivos? Yo les hago una pregunta. ¿Habrá manera de venir de allá para acá? El mismo Satanás está atrás de ahí, ¿verdad que sí? Dice que descendía esta diosa Ista, bajaba para buscar a los infiernos y él le resucitaba. Ok. ¿Qué día se celebra hoy? Aquí en Estados Unidos, dígamelo en inglés. Easter. Gracias, muchísimas gracias. ¿Cuál es la diosa que bajaba a recoger a este hombre? Istar. Según el griego, Easter fue derivado de la palabra Istar o Astarte, que llama la Biblia, una diosa según de la fertilidad, si no estoy mal, si no mal de recuerdo. La historia se repite, iglesia. Seguimos metiendo cosas puramente paganas a las congregaciones cristianas. Y eso de que van a recoger huevos, yo no se los puedo explicar. Lo que sí les puedo explicar es que es una práctica puramente sucia. Delante de Dios están celebrando a una diosa que no tiene que ver nada con lo que Cristo Jesús enseñó. Así es que si usted quiere ser partícipe, ya lo sabe, no se le obliga a nadie, ¿verdad que sí? Pero bueno, se le manda ahí la invitación. Cristo Jesús, mis hermanos, con todo su amor, dice la palabra del Señor que fue a la cruz. Los romanos adoptaron la manera y la perfeccionaron. Cuando digo la perfeccionaron, ¿ok? De ahí, ¿verdad? De esta cultura pagana, caldea o babilónica, la fueron adoptando y la fueron perfeccionando a la manera de que fuera más dolorosa. ¿Ok? Dice la palabra del Señor, seguimos leyendo en el versículo 30. Y escupiendo tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este lo obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel. ¿Y qué hizo Cristo Jesús, mis hermanos? Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Sí saben que ese vino, iglesia, lo utilizaban como un sedante? Mujeres, yo les hago una pregunta. ¿Qué tan doloroso es dar a luz a un hijo? Las mujeres lo saben muy bien. ¿Qué tan doloroso es, mujeres? Yo les hago una pregunta. Es dolorosísimo. Hay personas que no aguantan un dolor de embarazo, bueno, de cuando están dando a luz. Y si o no piden una inyección, ¿sí o no? Porque al parecer dicen las mujeres que, bueno, les amenora o les quita. Es un sedante que les quita el dolor.
Ustedes saben mejor que yo, mujeres, ¿sí o no? Cristo Jesús rehusó a beber el sedante. Él dijo: yo no acepto sedantes, voy a cargar pecado. Por amor a ti y a mí, dijo, yo no acepto sedantes ni inyecciones. Y fue algo terrible, mis hermanos. Yo creo que un parto no tiene, creo que ni el 20% ni el 5% a lo que verdaderamente sufrió Cristo Jesús. Ahorita se lo voy a leer para que miremos. Cristo Jesús dijo: no, usted y yo, mis hermanos, nos quejamos hasta por un dolorcito. No, es que aquel día no me sonrió y ya te dolió. Es que aquel no me dio los buenos días y ya te dolió. Seguimos leyendo. Dice la palabra del Señor: cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echándoles suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y con los fariseos y los ancianos, le decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Hermanos, ¿cuántos sabían que Cristo Jesús se podía bajar de ahí? ¿Cómo Cristo Jesús se iba a bajar a un lugar que voluntariamente Él quiso ir? ¿Cómo? Si eres Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, ¿verdad? Un idioma arameo, gracias. Un idioma arameo, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántos saben que Cristo Jesús, mi hermano, no le reclamó a Dios los dolores? Es más, no le reclamó, sino exclamó. ¿Saben que la más grande terrible situación que todo ser humano puede experimentar es estar apartado de Dios? Eso es lo que a Cristo Jesús le dolía. Porque cuando cayó el pecado sobre él, el Padre se apartó de él. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que nada sucio y puro puede estar delante de la presencia. Cristo Jesús, cargando el pecado tuyo y mío, ¿verdad?, experimentó lo más terrible. Ahora yo les hago una pregunta: ¿qué tan terrible era tu vida cuando no tenías a Dios? ¿Sí o no? Eso es algo terrible, iglesia. Eso es lo más terrible que un hombre puede experimentar, o una vida: estar alejado de la presencia del Señor. Y dice la Biblia: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó el vinagre, y poniéndola en la caña le dio a beber. Jesús acepta este vinagre porque este vinagre era diferente. Este vinagre era lo que usaban los soldados romanos para quitarse la sed. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, y de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, ¿qué hicieron, mis hermanos? Se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y le aparecieron a muchos. Hermanos, pónganse de pie, por favor, para terminar. Dice la palabra del Señor que el velo se rasgó. Para los que no saben esto, en el lugar santísimo había una cortina, ¿okay?, de un espeso gruesor. Cuando Cristo Jesús muere, dice la Biblia que cayó el velo de arriba
hacia abajo. Yo sé que usted lo ha escuchado muchísimas veces, pero escúcheme bien. No solamente la salvación viene de arriba. Cristo Jesús entrega su espíritu, entrega su carne. El velo se cae y espiritualmente usted y yo tenemos una entrada directa al Padre. Porque el sacerdote del Antiguo Testamento tenía una división. Entre el lugar santo y el lugar santísimo los dividía una cortina. ¿Ok? Cuando Cristo entrega su carne, este velo se desprende. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos le han entregado, cuántos han llevado la carne a Cristo Jesús? Porque déjenme les digo que si usted no crucifica su carne, no puede entrar al lugar santísimo. ¿Saben que lo que nos impide entrar a la presencia de Dios es precisamente la carne? Cristo Jesús la crucificó. El velo se hizo a un lado. ¿Cuántos ya la crucificaron, cristianos? Si usted no la ha crucificado, yo lo invito a que lo haga. Escuchen bien, iglesia. Dice el versículo 54, dice: el centurión que los estaba con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Voy a leerle unas crónicas. Abran su corazón. Esto es, ¿verdad?, una descripción de su crucifixión de Jesús según el punto de vista histórico. Desde las 9 p.m., que fue un viernes, a las 9 a.m., Jesús tuvo una tensión tan fuerte y horrible que sudó sangre mezclada con sudor. De hecho, los estudiosos dicen que a este fenómeno se le llama hematidrosis, que la piel es capaz de sudar sangre cuando está uno en una tensión de ese tipo. A él lo abandonaron sus discípulos. Estaba desvelado, golpeado, con una corona de espinas que traspasó su cráneo. Su rostro estaba totalmente deforme, y cuando Pilato le azotó, su cuerpo fue desgarrado, totalmente desnudo. Las venas incluso quedaban al descubierto, los tendones, los músculos, incluso en ocasiones los mismos intestinos le salían. El dolor era indescriptible. Ese dolor le podía provocar inclusive calambres. El dolor era tan intenso que incluso le provocaba vértigos. ¿Cuántos saben que los vértigos es una manera de mirar, ¿verdad?, de arriba hacia abajo, y te provocan mareos? Estas personas entraban en terribles mareos y en un estado que sentían una sed terrible. La fiebre comenzaba a manifestarse en la víctima. El polvo entraba en las heridas, provocándole que la carne se inflamara de tal manera que aquello se miraba como una masa llena de sangre. Por eso les decía yo, lo que miramos quedó corto. La hinchazón era indescriptible. Los romanos utilizaban clavos de aproximadamente 20 centímetros de longitud, los cuales traspasaban sus manos, y 1 metro de espesor de hueso. La punta era bien acusada, filosa, y la cabeza del clavo en forma de cuadrado para que no se saliera. Cada respiro era bien doloroso y difícil de ejercerlo. Poco a poco empezaba la presión a las personas, a las víctimas. Las piernas de los crucificados eran rotas para acelerar la muerte, porque cuando estas personas se querían apoyar con sus pies a un crucificado para respirar, las piernas ya quebradas les daba prácticamente se caía el cuerpo, acelerando la muerte. Debido a que no se podían apoyar en sus pies, morían. A Cristo no le rompieron sus piernas, pero si usted miró, se dio cuenta, dice la Biblia, que le enterraron una lanza en su costado, saliendo sangre y saliendo agua, atravesando sus pulmones y su corazón. Sus últimas palabras de Cristo Jesús, antes de entregar su espíritu, dice la palabra del Señor, que dijo: consumado es. Cierren sus ojitos, por favor. Voy a orar. Si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, si usted cree que Cristo Jesús murió, resucitó, si usted cree verdaderamente de su corazón que el Señor Jesús
lo dio todo en la cruz para que usted y yo tengamos vida eterna, puede levantar su mano, incluso puede pasar aquí enfrente, yo voy a orar por usted, porque esta llamada puede ser la última, déjenme les digo. Esta puede ser la última sin duda. No sabemos si usted y yo vamos a existir mañana. Pero si usted dice, oye Marco, yo sí quiero que ores por mí, pásate. Aquí vamos a presentar a Cristo Jesús como el Salvador de tu vida. Dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo escatimamos, no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su sacrificio, por su cuerpo, fuimos nosotros curados. Todos nos resqueríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y de la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores, mis hermanos. Qué impresionante, mis hermanos. Y Isaías, muchísimos años después, inspirado por el Espíritu de Dios, profetizó esto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la adoración, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por traernos a este lugar. Señor, si hay un alma que diga, Padre, yo me arrepiento, yo quiero entregarme a Cristo Jesús hoy día porque no lo conocía, pero me lo han presentado como mi Salvador, en el cual hay vida eterna. De cierto os digo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice la palabra del Señor en San Juan 11:25. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, dice la palabra. Yo no sé cuántos lo puedan creer, pero yo te lo digo en el nombre de Jesús, que Él está abierto para que si usted, que nunca le ha entregado el corazón, le diga, Señor, perdóname, me arrepiento, te entrego mi corazón, Señor, porque he pecado, Señor. Borra mis rebeliones, borra, Señor, esa vida tan sucia y miserable que he llevado. Quiero tener vida eterna en ti, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos. Te reconocemos como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Recibe la gloria, recibe la adoración y recibe un aplauso. Un aplauso con todas sus fuerzas, mis hermanos, para que para ti, Señor. Recíbelo, Señor, porque tú mereces la gloria y la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.